Saludos amigos de Los Nonos, qué gusto estar con ustedes y un placer presentarles a mi amigo, el doctor Hugo Garay, médico neurólogo, conocido por ustedes también. He tenido el gusto de aprender con él, de trabajar con él desde hace muchos años. Hugo, bienvenido. Hola Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte, qué gusto verte. Hace mucho tiempo que no nos reuníamos por las circunstancias de pandemia y todo lo que se vino. Qué gusto, qué gusto. Efectivamente. Me encanta estar contigo. Igualmente, hermano. Hoy vamos a hablar sobre algo que probablemente se piensa que en personas mayores no existe, que es una persona mayor con epilepsia. Ok. Vamos a hablar, ¿existe epilepsia en las personas mayores? Sí, la epilepsia es una entidad clínica, es catalogada como una enfermedad que se tipifica como epilepsia. También hay el llamado síndrome epiléptico, que no tipifica enfermedad, sino una condición nada más. Y sí, es frecuente en el adulto mayor, más frecuente de lo que se puede imaginar a alguien que no conoce este tema, ¿no? Dime una cosa, vamos a hablar de dos vías. El que fue epiléptico toda su vida y envejeció siendo epiléptico, y vamos a hablar también de la persona que hace epilepsia siendo mayor, o síndrome epiléptico siendo mayor. Es correcto. ¿Qué tal es el envejecimiento de una persona con epilepsia? Si esta persona con epilepsia llega a su etapa de envejecimiento con una epilepsia controlada, medicada, dentro de lo que se estima o se espera como un buen paciente y bien controlado, puede tener un envejecimiento dentro de un perfil bastante bueno. El problema es que cuando un adulto mayor epiléptico empieza a tener otro tipo de comorbilidades, enfermedades que de alguna manera podrían acentuar el proceso, dentro de ello el envejecimiento cerebral, o enfermedades que se van sumando que pueden injuriar el sistema nervioso, o medicación que tiene que tomar por otros problemas, puede pasar que esta epilepsia entre en el campo del mal control o epilepsia no bien controlada. Es el riesgo. Lo otro es que hay medicamentos que un adulto mayor epiléptico que inicialmente tomaba en su época de adulto joven, y cuando entra a la edad adulta, de pronto este medicamento ya no se acomoda bien a su nueva realidad. Hay que en muchas ocasiones rotar la medicación para que no haya contraposición o contraindicación por otras patologías que toma otros medicamentos, obviamente, y tener que escogerle lo que se conoce como el medicamento ideal para el paciente, teniendo en cuenta su condición de epiléptico y sus otras comorbilidades. ¿Qué es la epilepsia? ¿Por qué se produce esto? ¿Qué es lo que pasa en la cabeza? Bueno, la epilepsia en sí consiste en un desorden a nivel del sistema nervioso central, a nivel del cerebro, donde un grupo de neuronas, ya sea por estimulación de carácter genético, donde hay una variabilidad genética que altera la conducta y el comportamiento de un grupo de neuronas, empiezan a desorganizarse en su función y empiezan a transmitir información a través de sinapsis de manera desorganizada, desordenada, y genera pues una reacción orgánica a nivel del cerebro según el área comprometida, con una serie de manifestaciones externas que las evidencia el paciente con criterio de epiléptico. También puede ser porque el cerebro sufre una injuria también. Hay lo que se llaman las epilepsias sintomáticas, donde el cerebro es lesionado por una condición externa o interna y que obviamente desencadena una alteración en la estructura de un grupo de neuronas que empiezan a comportarse de manera desorganizada, a emitir estímulos que al final se traducen en un cuadro o en un síndrome epiléptico o una convulsión que al final se traduce como el cuadro epiléptico, ¿no? O sea que las neuronas, que son las células del cerebro, que están en el sistema nervioso, que se comunican entre ellas por electricidad, entran en un cortocircuito porque alguna de estas se malogró, porque nació así, o porque se golpeó, porque se rompió, o por alguna cosa de estas, y hay un cortocircuito. Y y como cualquier condición crónica, si uno envejece con la condición crónica bien manejada, pues el pronóstico de tener un mejor envejecimiento o que esta enfermedad malogre tu curso de vida hacia un buen envejecimiento, pues será mejor si está mejor controlado, y dependiendo de la causa también, por supuesto, ¿no?
Así es. No todas las epilepsias son muy fáciles de personas con epilepsia son fáciles de manejar, y además felizmente los medicamentos han ido evolucionando, ¿no? Entonces ahora quiero aterrizar en la persona mayor que hace epilepsia de un momento a otro, ¿no? O sea, que algo se ha lesionado en su cabeza, como tú nos has dicho, porque se operó, porque se rompió, porque tuvo un infarto, porque tuvo un tumor, porque se achicó el cerebro por algo y hace cortocircuito. Estas personas, todas convulsionan, todos los epilépticos convulsionan. Y no, de ahí que viene la clasificación del llamado síndrome epiléptico o la crisis epiléptica. Hay crisis convulsivas y crisis no convulsivas. Las convulsivas son las que la mayoría de personas conocen. El paciente pierde la conciencia y empieza a tener toda una serie de movimientos involuntarios, llamados tónicos, clónicos, mueven los brazos, mueven las piernas, en un total estado de inconsciencia, relajación de esfínteres. O simplemente el paciente no pierde la conciencia, pero tiene estos movimientos involuntarios, fuera de control, y se conoce como las llamadas crisis epilépticas convulsivas. Existen también las crisis epilépticas no convulsivas, donde el paciente simplemente entra en un estado de inconsciencia, un estado donde pierde noción de la realidad en el momento de la crisis, con ciertos automatismos. Algunos llaman a esto crisis parciales complejas incluso, donde no hay una convulsión, lo que hay es toda una alteración del nivel de conexión con del paciente con el exterior, y obviamente una serie de manifestaciones involuntarias, pero que no tienen un carácter o un contexto de tipo convulsivo dentro del concepto clásico de lo que es una convulsión. O sea que podría desconectarse simpianamente y después de un rato se conecta, o podría entrar en una crisis de agitación con agresividad y dice, oye, le vino la locura de un momento a otro. Es correcto, ¿sí? Es la expresión muchas veces en la que se califica a algunos adultos mayores, ¿no? Cuando las familias describen ciertos comportamientos, ciertas reacciones o ciertos eventos, ¿no? Donde les llaman la atención y la describen de esa manera, ¿no? Y resulta de que muchas veces podría ser parte del síndrome epiléptico dentro de una enfermedad epiléptica que tiene esas características de manifestación de crisis. Las personas con infartos cerebrales, con demencia, ¿pueden hacer síndromes epilépticos? Sí, incluso dentro del índice de frecuencia, el mayor porcentaje de crisis epilépticas en adultos mayores dentro del calificativo de epilepsia es la epilepsia vascular, por infartos cerebrales que han sufrido estos adultos mayores y que obviamente como secuela, además de las discapacidades motoras o cognitivas que pueden tener, les deja como consecuencia una epilepsia de ese origen, llamada sintomática, porque hay una injuria directa en el sistema nervioso, que vienen a ser los infartos cerebrales o los derrames, como llaman las personas en general. ¿Hay condiciones, problemas fuera de la cabeza que te pueden hacer convulsionar? Es correcto, sí. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunos para que la gente esté atenta, ¿no? Por ejemplo, en los adultos mayores son personas con un nivel de fragilidad importante que pueden tener alteración de muchos sistemas. De pronto pueden sufrir enfermedades renales, enfermedades hepáticas, o simplemente a veces una mala hidratación, la deshidratación del adulto mayor, donde se alteran sustancias internas del cuerpo, como el potasio, el calcio, el fósforo, el sodio, o empiezan a producirse sustancias tóxicas por disfunción de órganos, como el riñón o el hígado, y los estados que se conocen como encefalopatías metabólicas pueden provocar en un paciente adulto mayor una crisis convulsiva, y que no necesariamente es una epilepsia como enfermedad, sino simplemente es una crisis epiléptica asociada a un desorden del medio, el llamado medio interno, o un desorden metabólico que secundariamente ocasiona la crisis convulsiva en el adulto mayor. La mayoría de las condiciones crónicas, llámese diabetes, epilepsia, demencia, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, a ver, las insuficiencias que quiera, cardíaca, se descompensa siempre por lo mismo, ¿no? Uno, porque hay una descontinuación o cambio en el tratamiento.
2, porque hay una infección sobreagregada. Y claro, última, porque empeora la enfermedad de fondo. Pero hay una de las cosas que no he mencionado que tiene que ver con los fármacos que se recetan. Hay algunos fármacos de uso común por muchos colegas y además a veces hasta de autoprescripción que disminuyen el umbral convulsivo, o sea, que hacen más fácil que una persona pueda convulsionar. ¿Cuáles son los que se te vienen a la cabeza? Sí, existen una serie de sustancias que pueden de alguna manera boicotear el tratamiento con medicamentos antiepilépticos. Hay personas que a veces consumen vitaminas en gran cantidad, se ven muchos adultos mayores que consumen una gran cantidad de multivitamínicos, y dentro de ellos los de la línea B, por ejemplo. Y se ha visto que el alto consumo de vitamina B en toda su línea puede disminuir lo que llamamos los médicos la biodisponibilidad del fármaco antiepiléptico, y obviamente la dosis que va a absorber es mucho menor, y el paciente puede tener crisis convulsivas por una mala distribución del fármaco, por interferencia de las famosas vitaminas. También a veces se automedican con antibióticos, o también pueden ser medicados por antibióticos por algún determinado tipo de infección. Hay un grupo de medicamentos llamadas las quinolonas, por ejemplo, la ciprofloxacina, la norfloxacina, que a veces hay gente que va hasta la farmacia y los compra. Sí, y obviamente, ¿qué hace este medicamento? Baja el umbral convulsivo, y el paciente, a pesar de estar medicado, puede convulsionar por inducción de este fármaco. También hay diuréticos que también pueden intervenir con la absorción, con la redistribución del fármaco anticonvulsivante, y también podrían provocar en el paciente un desbalance en lo que se llama la concentración de inhibición del fármaco, y puede obviamente provocar en el paciente una convulsión por no estar muy bien protegido con la medicación que fue adecuadamente seleccionada. Listo, Hugo, te agradezco muchísimo. Me quedo con varios mensajes. Primero, que es una condición crónica con la que se puede vivir, que no siempre es un problema directamente dentro del cerebro, que puede haber gente que envejece teniendo un síndrome epiléptico, epilepsia, y gente que hace en epilepsia nueva, siendo persona mayor, y que, por supuesto, los fármacos que existen ahora, pues tienen buena efectividad, los más modernos tienen menos efectos secundarios, y que si uno tiene estas cosas, automedicarse, y hay que avisarle a su médico. No está bien automedicarse, y hay que avisarle a su médico que uno tiene ese problema. Así que te agradezco muchísimo y hasta pronto. Cuídate, Pepe, un abrazo, saludo a todos y gracias por la invitación. A ti, hermano, muchas gracias, nos vemos. Chao. Bye, cuídate.